parte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. Hoy ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán, bienvenidos a esta nueva sesión de macroeconomía. Les recuerdo que mi nombre es Patricia Ayala y soy la docente encargada de la asignatura. Les recuerdo también que ya estamos próximos a finalizar el semestre. Tenemos plazo hasta el 26 de mayo para hacer las últimas entregas. Les recomiendo ponerse al día con las actividades que les hagan falta. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden escribir directamente al correo electrónico, ¿sí? Y yo con mucho gusto soluciono todas sus preguntas, todas las dudas que tengan referentes a la materia, referentes a algún tema en particular. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el empleo, que fue un tema que iniciamos la sesión anterior, y vamos a tratar de abarcar toda la temática sobre política fiscal y política monetaria, ¿sí? Que son las principales herramientas que utiliza el Estado. Entonces, hagamos un recuento. Nosotros habíamos hablado sobre lo que es el empleo, su importancia dentro de la economía a nivel nacional, de su funcionamiento, cómo el empleo se ve afectado por el nivel económico en el que se encuentra el país. Por ejemplo, si estamos en recesión, va a haber menos empleo, y eso creo que lo estamos viviendo nosotros actualmente. Y si estamos en crecimiento económico, pues obviamente vamos a tener una mayor tasa de empleo, van a haber más personas contratadas, se van a generar nuevas fuentes de empleo. Hablamos un poco sobre las estadísticas del 2019. No pude conseguir exclusivamente el 2020, pero lo que sí podemos hacer es una comparación entre ambos años y vemos cómo en el 2019 habían 22.618 personas, miles de personas, en este caso serían millones de personas ocupadas, ¿sí? Ya ustedes entienden porque ya vimos a qué hace referencia a esta ocupación. Recordemos que la ocupación son personas que pueden trabajar desde 1 hora en la semana hasta tener tiempo completo, ¿sí? Y para junio del siguiente año, es decir, del 2020, tenemos solamente 18.345. ¿Qué significa? Que básicamente, si vemos la población desocupada, básicamente se duplicó las personas desocupadas. ¿Por qué? Pues ustedes saben, a raíz de la pandemia y de toda esta situación y coyuntura que se ha presentado, pues ha afectado considerablemente estos indicadores, ¿sí? Entonces, vemos cómo la pandemia nos ha afectado a todos, y eso lo podemos ver en la cantidad de personas que se encuentran trabajando y las que están desempleadas. Si hacemos un análisis de los 2 años, desde el sexo y los rangos de edad de las personas, vemos que en términos generales los hombres siempre tienden a tener mayor ocupación que las mujeres. Por ejemplo,
Para el año 2019 habían 13.221 millones de hombres ocupados y las mujeres únicamente 9.000. Para el 2020, obviamente estas cifras cambiaron y pasaron de 13.000 a 11.267 millones de hombres ocupados, es decir, trabajando, y solo 7.078 mujeres laborando, ¿sí? Esto pues obviamente abarca un sinfín de situaciones que no vamos a entrar a analizar en este momento, pero ustedes saben que siempre hay una o tiende a haber una discriminación entre los hombres y las mujeres. Y los cargos más importantes, los cargos con mejor salario, siempre tienden a ser en primera instancia para los hombres. Entonces, eso no solamente se ve o se produce en Colombia, sino que eso lo vemos en la mayoría de los países a nivel mundial, ¿sí? Hasta en los países desarrollados podemos ver que esto ocurre. Si comparamos las gráficas, vemos que entre enero del 2018, que es el que tenemos aquí al inicio, y junio del 2020, la desocupación o el desempleo en Colombia se mantuvo como en un mismo rango, en una misma tasa. El azul para nivel nacional y el rojito para las 13 principales ciudades, que son las que toma el DANE como referente. Este AM significa áreas metropolitanas, ¿sí? Entonces, las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas. Si vemos, se mantuvo constante, se mantuvo muy parejo, no hubo cambios significativos que podamos decir, cambios muy marcados. De pronto, para el 2019 hubo un pequeño incremento, pero entre un 11.6 y un 11.7 realmente no es tan significativo, ¿sí? Pero cuando llegamos a febrero del 2020 y pasamos a marzo del 2020, vemos que la tasa de desempleo comenzó a subir exponencialmente. ¿Por qué? Pues por todo esto, si ustedes observan los meses que aparecen aquí, fueron los meses donde se dio la cuarentena absoluta a nivel nacional y eso generó que obviamente se cerraran muchos negocios y la tasa de desempleo aumentara. La población en Colombia para el 2019 fue 48 millones, para el 2021 ya estamos en 51 millones aproximadamente y la población en edad de trabajar para ese año era de 38 millones, 48.9% de hombres y 51% de mujeres. Pero si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver, a pesar de que hay más mujeres que hombres proporcionalmente, podemos ver que también los hombres son los que tienen mayor ocupación frente a las mujeres. La tasa de desempleo o la tasa de empleo, porque son dos tasas diferentes, tienen una forma de calcularse y una forma de medirse. Para calcular la tasa de empleo, que es obviamente las personas que hacen parte de esta población ocupada y también de la población en edad de trabajar, se calcula la población ocupada dividido la población en edad de trabajar. Recuerden que si es una tasa, siempre se va a dar en porcentaje. Entonces, por eso al final de la división lo multiplicamos por 100. La tasa de desempleo tiene en cuenta el número de personas desempleadas frente a la población económicamente activa. ¿Por qué no tomamos la población total? Porque en la población total van los menores de 12 años que se consideran que son población que no se encuentra en la edad de trabajar. Entonces, tomamos la relación entre el número de personas que se encuentran desempleadas
y la población económicamente activa. Volvemos a lo mismo, como es una tasa, la multiplicamos por 100. No me voy a quedar mucho ahí porque necesitamos avanzar sobre el tema de política fiscal, política monetaria, entonces quiero como avanzar un poco más. Nos muestra el número de personas que se encuentran empleadas y a esas les vamos a sumar el número de personas desempleadas, ¿sí? La población económicamente activa, PEA, o la fuerza laboral, las dos son exactamente lo mismo. El 26.5% de los trabajadores son personas jóvenes que están entre los 18 y los 28 años. El 62% está conformado por el resto de 29 a 60 años y solamente el 8.2% son personas mayores de 60 años, que ya están en una edad próxima a jubilarse, ¿sí? Veamos cómo se ha dado el cambio en la composición de las clases sociales de acuerdo a la información suministrada por el Departamento Nacional de Planeación y que obviamente esta composición se ha visto afectada por el COVID. Entonces, la población pobre comenzó con un 35.7% de personas que conformaban esa población pobre y a raíz del COVID, a raíz de todo esto que pasó con la pandemia, esa población pobre o esa estratificación pobre aumentó a 42%. La población vulnerable, es decir, una población que está en condiciones precarias, que son personas que se pueden considerar menos que pobres, pasaron de 31.3% a 29.2%. La clase media se redujo, obviamente pasó del 30.4% al 26.5%, es decir, disminuyó la clase media y la clase alta también disminuyó, pero tuvo una variación muy pequeñita si comparamos con las otras dos estratificaciones. ¿Qué significa? Que muchas personas pasaron de la clase media a la clase baja o a la clase pobre, porque, pues, por toda esta situación, ¿sí? Bien. Como les decía inicialmente, el gobierno tiene dos medidas de control que le permiten tomar decisiones frente a todo lo relacionado con el dinero, divisas, tasas de interés y también con los ingresos y gastos del gobierno. Para eso, el gobierno utiliza la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal hace referencia a todos los gastos y todos los esquemas impositivos del gobierno, es decir, todo lo relacionado con sus normas presupuestarias, ¿sí? Todo lo relacionado con el presupuesto del Estado. ¿Cuál es el principal objetivo de esta política fiscal? Facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional en el crecimiento social, ambiental y político. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos del sistema impositivo a nivel nacional, estamos hablando de todo lo relacionado con impuestos, gravámenes, con todo lo que hace el gobierno para recibir ingresos, ¿sí? Y cómo va a llevar a cabo sus gastos. Entonces, hemos visto que los países que se encuentran en guerra, como es el caso de Colombia, deben destinar muchos ingresos a el mantenimiento del ejército, a la
obtención de armamentos, etcétera, que les permita, obviamente, hacer frente a esa guerra. Pero también hay otros rubros a los que deben destinar ingresos como salud, educación, infraestructura, inversión, etc. La política monetaria está relacionada principalmente a todo lo que es estabilidad económica, estabilidad de precios. Cuando nosotros hablamos de política monetaria, estamos hablando principalmente de cómo se va a manejar la masa monetaria, es decir, cuántos dineros, cuántos billetes y monedas vamos a encontrar en la economía, cómo funcionan o cómo se manejan las tasas de interés, cómo deciden los bancos, su encaje bancario, etc. ¿Listo? Vamos a iniciar con la política fiscal, que de alguna u otra manera está relacionada con todo lo que está pasando en este momento a nivel nacional de la reforma tributaria. Como ya vimos entonces, esta política fiscal hace referencia a todos los gastos del gobierno, a todos los ingresos del gobierno que provienen de impuestos directos o indirectos y cuáles son las normas presupuestarias que utiliza para poder cada año mostrar su presupuesto y cómo va a ser la distribución de sus ingresos. Recordemos que, para esta política fiscal se manejan 3 categorías, ¿sí? Las políticas que son relacionadas o relativas a las compras gubernamentales de bienes y servicios, las políticas relativas a los impuestos y las políticas relativas a los pagos de las transferencias a los hogares. Estas políticas relativas a las compras gubernamentales, pues ustedes saben que todas las instituciones públicas tienen que pagar servicios de energía, tienen que pagar servicio de agua, internet, telefonía, tienen que comprar papelería. Son empresas públicas, pero requieren de ciertos bienes o de ciertos insumos para poder funcionar. La Presidencia de la República, la alcaldía, la gobernación, los ministerios, todos ellos deben realizar un consumo para su mantenimiento y funcionamiento, que es también cuando vemos que pintaron la fachada del Congreso y eso costó tantos millones de pesos que uno dice, pero eso no cuesta. Pero bueno, eso es otro tema. Las políticas relativas a los impuestos, entonces ahí es cuando hablamos de impuestos directos, impuestos indirectos. Impuestos directos como el impuesto al carro, el impuesto a todos los bienes muebles que ustedes tengan, el impuesto a sus ingresos, ¿sí? Que por eso hay que hacer la declaración de renta para los impuestos de renta. Y los impuestos indirectos, que son los relacionados con el IVA, que pues también es una de las razones por las cuales las personas estábamos peleando, porque muchos de los productos que no están grabados, es decir, que no se cobran IVA, iban a pasar a tener ese impuesto y obviamente eso iba a afectar a todos. ¿Cuál es la diferencia entre los impuestos directos y los impuestos indirectos? Que los impuestos directos los pagan de acuerdo a los ingresos y a los bienes que posee cada persona, y los impuestos indirectos, como el IVA, lo pagamos todos por igual, independientemente de qué estrato social tengamos. Y las políticas relativas a los pagos de transferencias de los hogares, por ejemplo, los subsidios que dio el gobierno durante todo el año anterior y lo que va corrido de este año a las familias con dificultades económicas como apoyo por toda esta situación coyuntural, ¿sí? Por todo esto del COVID.
Entonces, esta política fiscal, como veníamos viendo, maneja, espérenme, yo veo un segundo, listo, maneja los gastos y los ingresos. Los gastos están distribuidos en tres grandes grupos, que son gastos de funcionamiento, servicios personales y gastos generales. Los gastos de funcionamiento los gastos de funcionamiento entonces nos hablan de servicios personales, gastos generales, transferencias, gastos de operación comercial. Estos de servicios personales, por ejemplo, bueno, los gastos de funcionamiento son los gastos que ya les dije en los que debe incurrir el gobierno para poder funcionar. Los servicios personales, entonces, son todas las remuneraciones a las personas por prestación de servicios que, sin importar el tipo de vinculación que tengan. Entonces, por ejemplo, ahí van las prestaciones sociales, van los salarios, los gastos de representación, que eso se los pagan a los ministros, las bonificaciones, primas de servicios, etcétera. Si yo trabajo para el gobierno, mi salario, mis primas, mis subsidios, todo lo que a mí me dan, mis indemnizaciones, etcétera, hacen parte de esos servicios personales, ¿sí? Se contabilizarían como servicios personales. Y dentro de los gastos generales tenemos entonces todos los egresos o todos los gastos que realiza el gobierno y que son necesarios para el óptimo o buen funcionamiento de las instituciones públicas, como son compra de equipos, materiales de oficina, papelería, mantenimiento, pago de servicios públicos, arrendamientos, porque puede ser que la oficina esté en un edificio o esté en un lugar que no es del Estado, sino que lo están arrendando para transporte, sostenimiento de consulados, de embajadas, etc. ¿Sí? Todo eso se encuentra allí. ¿Cuáles? Bueno, y los ingresos, entonces están los tributarios y los no tributarios. Los tributarios son bueno, cuando hablamos de ingresos, ya sabemos que los ingresos provienen en su gran mayoría de los impuestos. Y cuando hablamos de tributos, estamos hablando de impuestos, ¿sí? Entonces, los tributarios son todo lo relacionado con los impuestos, como les expliqué, directos e indirectos. Directos son los que pagamos a nombre propio a las instituciones públicas, como el impuesto a la renta, como el impuesto del carro, el impuesto de la predial, etc. Los indirectos, ya les dije, son impuestos como el IVA, la tasa a la gasolina, que independientemente de nuestro nivel de ingresos tenemos que pagarlo. Si yo tengo 10 casas, 4 carros y me gano 20 millones de pesos mensuales, pues obviamente voy a tener que pagar mucho más que si yo no tengo casa propia, no tengo carro y a duras penas me gano el salario mínimo, ¿sí? Pero si yo voy a tanquear mi carro, a mí no me preguntan cuál es su ingreso, cuál es su cédula, cuánto gana usted y de acuerdo a eso le cobro, sino que el valor es tanto y eso no lo cobran a todos, sea moto, sea carro, sea camión, ¿ok? Los no tributarios son aquellos recursos económicos que percibe o que recibe el Estado por la prestación de un servicio o suministro de un producto a ese determinado usuario. Y no son obligatorios, son, por ejemplo, lo relacionado con tasas, derechos y honorarios.
Bien. ¿Cuáles son las principales herramientas que utiliza la política fiscal? Entonces, es todo lo relacionado con el ingreso público, con los impuestos y con la emisión de dinero. Resulta que anteriormente, antes de 1991, 99, que salió la última constitución, antes de eso, del 91, el gobierno cada vez que tenía deuda pública mandaba imprimir billetes. Imprímame billetes para pagar. Imprima billetes para pagar. Y obviamente el Banco de la República, que es el único con las facultades de imprimir dinero, imprimía porque esa era su obligación. Pero llegó un punto donde había tanto dinero circulando en la economía que la inflación comenzó a aumentar exageradamente. Entonces ustedes saben que tampoco es bueno tener una tasa de inflación muy alta porque eso va a hacer que todo esté más caro. Entonces, a partir de la nueva constitución, que es la que nosotros utilizamos actualmente, se determinó que el Estado no puede mandar imprimir dinero para pago de deuda pública. Únicamente cuando se va a hacer reemplazo de billetes, cuando sacan un nuevo modelo de billete, entonces se saca, se imprime, cuando van a salir nuevas monedas o cuando se tiene que reemplazar billetes que están deteriorados, ¿sí? Es una herramienta que se utilizaba anteriormente, ahora ya no se implementa. El Estado debe hacer uso ya sea de su presupuesto o pedir préstamo interno, es decir, a los bancos nacionales, o externo a los bancos internacionales, para poder obtener recursos que no provienen de los impuestos, ¿sí? Parte de ese manejo y ese dominio de la impresión de billetes, de los precios, de la cantidad de moneda circulante en la economía, se implementa a través de la política monetaria. La política monetaria, el encargado de implementar esta política monetaria es el Banco de la República. Y ellos definen qué tanto va a ser el encaje bancario, qué tanto van a ser los intereses que se pueden cobrar en una entidad crediticia, cuál es el monto mínimo que deben tener los bancos, ¿sí? Como reservas, que son los encajes bancarios, cuáles son los volúmenes de crédito que pueden hacer los bancos cuando hay aumento o disminución de las tasas de interés, también es por decisión de la política monetaria implementada por el Banco Central. Esto básicamente funciona igual en todos los países. En nuestro caso es el Banco de la República. En los otros países son sus bancos centrales, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos es la Reserva Federal y habría que ver en los otros países cuáles son los bancos centrales que son los encargados de este tipo de manejos y controles. Bien, chicos, chicas, por hoy ya se nos acabó el tiempo. Recuerden cualquier duda, cualquier pregunta que tengan sobre este tema o cualquier otro tema en particular de la asignatura, me pueden escribir al correo electrónico y yo con muchísimo gusto les colaboro. Ustedes deben tener el correo allí, me pueden escribir por la plataforma porque la idea es que ustedes puedan finalizar adecuadamente la asignatura antes del 26 de mayo. Por favor, no olviden ponerse al día con todo lo que tengan pendiente. Les deseo un resto de día muy feliz, cuídense mucho, cumplan con los protocolos de bioseguridad y estoy muy pendiente de ustedes. Feliz noche.